Bueno, buenos días. Lo primero de todo, quiero daros la bienvenida y las gracias a todas las personas que habéis podido conectaros y asistir a este webinar. Yo soy Lorena Soler del Departamento de Gestión del Talento y a continuación voy a hacer una breve presentación de Integra y del departamento del que formo parte. Bueno, Integra es una consultora de estrategia y tecnología que nació hace más de 30 años en Aragón y cuyas áreas de negocio pues, se dividen en la tecnología, data y analytics, digital, estrategia y personas. Y algunas de nuestras marcas y productos referentes pues, son Efor, Actio, Qualitas, Formatel, Guadin, Sin Palabras. En relación con el Departamento de Gestión del Talento, que es el área en el que yo me encuentro inmersa, bueno, pues comentar que el objetivo de la misma radica en aportar valor en todo el viaje del empleado, mejorando la experiencia del mismo. Todo ello abarcando desde la administración del personal hasta el desarrollo de personas con una base tecnológica. Algunos de los productos con los que contamos pues, pueden ser el campus corporativo online, la plataforma de fidelización, nuestro servicio de solución de gestión de personas, evaluación de competencias, gestión de desempeño y la app de comunicación interna. A continuación voy a presentar de manera muy breve algunas de las píldoras formativas con las que contamos y que pueden adecuarse perfectamente a las necesidades de vuestras empresas y más aún si cabe en la situación en la que nos encontramos inmersos y que todas ellas pues, son 100% bonificables, ¿vale? En relación con el primer abanico, pues engloba la formación sobre medidas preventivas del COVID-19 y teletrabajo. Como comentaba, es una teleformación 100% bonificable y la primera de ellas pues engloba todos los riesgos con los que nos encontramos ante la situación del COVID y es un contenido, un protocolo que se puede personalizar en función pues eso, del protocolo con el que cuenta vuestra propia organización. Y la segunda pues englobaría todos los riesgos vinculados con el teletrabajo. La duración de ambas abarca de 1 a 2 horas. En segundo lugar, reseñar la formación en tiempos de crisis con la que contamos, que no deja de ser pues, pequeñas píldoras que permiten formar a tu plantilla en contenidos concretos, en píldoras concretas y no cursos en la totalidad. Permite un acceso a la plataforma online, cuenta con una tarifa plana de la oferta de contenidos abiertos que a continuación expondré. Semanalmente vamos cargando 3 píldoras formativas nuevas. Como mencionaba con anterioridad, es una formación 100% bonificable y su origen pues, radica precisamente en la situación actual de teletrabajo que impulsa de alguna manera a los trabajadores a buscar momentos en los que puedan autoformarse y reciclarse. Estas píldoras se pueden realizar en una o dos conexiones y engloban materias transversales como son la ofimática, la idiomática, la prevención y competencias personales. Y contamos para su desarrollo con una plataforma de formación online a la que se puede acceder y con ello pues contrastar un gran abanico de contenidos abiertos. Por último, mencionar la formación sobre igualdad, que también caracteriza a nuestro departamento y que pues, se caracteriza por contar con píldoras online sobre igualdad que tienen la finalidad de sensibilizar a toda la plantilla. Es una formación recomendada por COE Aragón, así como con el protocolo de acoso y formación dirigida a los cuadros de mando sobre la importancia que tiene la implementación de un plan de igualdad en la organización. Todo este contenido puede insertarse al propio procedimiento de tu organización y, como mencionaba, es una formación 100% bonificable con una duración de 2 horas. A modo de ejemplo, voy a plasmaros la pildorita de las medidas preventivas del COVID-19 y teletrabajo. Para que podáis ver un poquito el entorno en el que nosotros trabajamos, este es el entorno de Virtuox y, como mencionaba, pues a modo de ejemplo vamos a ver la pildorita de COVID y teletrabajo. En relación con los contenidos, pues aquí podéis ver las medidas preventivas del COVID y la pildorita vinculada con la prevención de riesgos laborales y de teletrabajo. Todo ello con su correspondiente test que de alguna manera pues, tiene la finalidad de contrastar que esos conocimientos se han adquirido de manera adecuada. En relación con la píldora de medidas preventivas del COVID-19, por poneros un ejemplo, vamos a verlo en pantalla completa y así podéis ver un poquito el entorno con el que nosotros contamos. Esto sería los diferentes contenidos que formarían la totalidad de la formación y conforme vamos superando cada uno de ellos vamos pudiendo tener acceso al resto de contenidos de la materia.
Por último, pues podemos ver, como os mencionaba con anterioridad, que las medidas preventivas también se pueden incluir dentro del campus y son medidas pues, que nos facilitaríais las empresas, y en este módulo pues explicarían las medidas específicas adoptadas por cada una de las organizaciones para el reinicio de la actividad normal, ¿vale? Tras la finalización del módulo, pues también se procedería a la realización de un test acerca del mismo para asegurar la asimilación de los contenidos. Y esto sería un poquito el ejemplo del entorno de teleformación con el que nosotros contaríamos, ¿vale? De cara a que queráis conseguir más información al respecto, pues ya tenéis mi contacto y podéis también plantear cualquier cuestión y mis compañeros me lo transmitirán, ¿vale? A continuación, pues voy a cederle la palabra a Luis Pérez, que es socio laboral de CK Magán Abogados, para que pueda continuar con el webinar. Muchas gracias por vuestro tiempo. Buenos días a todos. Vamos a, de alguna manera, en el día de hoy hacer una actualización de la ponencia que tuvimos el pasado día 5 de mayo en relación a pues, toda la normativa laboral que ha surgido como consecuencia del COVID-19, y esa actualización pues, pasa por varias cuestiones. La primera, por el Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo, así como las resoluciones que ha llevado a cabo la DGT desde entonces hasta el momento actual. Sucede que la cuenta de resultados de multitud de empresas se han visto afectadas como consecuencia del COVID-19, y eso provoca pues que las compañías tengan que acudir a determinadas medidas de flexibilidad interna, como pueden ser modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, o movilidades geográficas, o incluso medidas de flexibilidad externa, como pueden ser despidos, ya sean individuales o colectivos. Todas estas cuestiones van a ser objeto de análisis en el día de hoy. Quizás sería bueno, para empezar, a hacer un recordatorio, ¿no? De que efectivamente, como consecuencia del COVID-19, pues una de las figuras clave o una piedra militar dentro del contexto en el que nos encontramos es la figura de los ERTEs provocados por el COVID-19. El ERTE, como todos sabéis, la que tiene es que supone una suspensión de la relación del contrato de trabajo, de tal forma que el empleado pasará a una situación de desempleo, quedando exonerado de prestar servicios y a su vez quedando exonerado el empleador de abonar el sueldo. Estos ERTEs pueden afectar a la totalidad de la jornada o a un porcentaje de la misma que va desde un 10 a un 70%. Y lo que diferenciaba el Real Decreto Ley 8/2020 eran los ERTEs de fuerza mayor y los ERTEs ETOP. Pues los ERTEs de fuerza mayor tenían una regulación en su artículo 22 y son aquellos que obedecen a una pérdida de actividad como consecuencia de las medidas gubernativas aprobadas con ocasión del COVID-19. Y por otro lado, el ERTE-ETOP es el que se basa en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción provocadas por el COVID-19. Por empezar con el ERTE de fuerza mayor, ¿cuáles son las novedades que incorpora este Real Decreto Ley 18/2020? La primera es la duración de estos ERTEs de fuerza. Una de las mayores preocupaciones que teníamos en la anterior ponencia era que la vinculación del ERTE de fuerza mayor se circunscribía al momento de levantamiento del estado de alarma. Según la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9/2020. Sin embargo, el Real Decreto Ley 18/2020 ha extendido la posibilidad de aplicar los ERTEs de fuerza mayor hasta el 30 de junio, siempre que persista la causa que impide el reinicio de la actividad y mientras dure la misma. A partir de ahí podríamos pensar pues, que la situación no se va a extender más allá del 30 de junio, pero sin embargo
el Gobierno ha abierto una puerta en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley, en donde se establece que por acuerdo del Consejo de Ministros pues se va a poder establecer una prórroga de estos ERTEs en atención a las restricciones de la actividad por razones sanitarias que subsistan el 30 de junio del año 2020. Además, la norma admite la posibilidad de la extensión de determinadas medidas ligadas a la exoneración o reducción de cuotas en materia de seguridad social para los ERTEs de fuerza mayor, que más adelante explicaremos, así como beneficios en materia de prestación de desempleo, como es no haber cubierto determinados periodos de carencia o no agotar el paro. En los porcentajes, dice la disposición adicional primera, que se determinen. Es decir, que si bien parece ser que el Consejo de Ministros podría llegar incluso por acuerdo a extender una prórroga adicional de la duración de los ERTEs de fuerza mayor, los beneficios que se establecen para esos ERTEs de fuerza mayor ya no serían los mismos que existen en la actualidad, sino que se determinarían una serie de porcentajes a definir en el futuro. Como siguiente punto, y este ha sido uno de los elementos más que discutidos en este periodo, es la diferenciación que existe entre lo que es un ERTE de fuerza mayor total y parcial. No nos referimos al tema de si es la totalidad de la jornada o un porcentaje de la jornada, sino ese ERTE de fuerza mayor que, como consecuencia del proceso de desescalada, conlleva una recuperación parcial de la actividad y que, por tanto, si bien se puede mantener la vigencia del ERTE de fuerza mayor como tal, este pueda convertirse en un ERTE de fuerza mayor parcial. El ERTE de fuerza mayor parcial se produce desde el momento en el que las causas reflejadas en el artículo 22 permiten una recuperación parcial de la actividad hasta el 30 de junio del año 2020. Y en ese caso lo que establece la norma es que las empresas y las entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad, primando ajustes en términos de reducción de jornada. A partir de ahí, de la lectura de la norma, ¿qué es lo primero que podemos pensar? Hombre, parece ser que de alguna manera el ERTE, la reconversión de un ERTE de fuerza mayor total en parcial, podría pensarse con una simple lectura que es automática y que además, como se utiliza el término de deberán reincorporar a las personas trabajadoras, parece que es imperativo. Esto es lo que, de una primera lectura, lo que muchos pensamos, pero sin embargo la Dirección General de Trabajo ha emitido diversas resoluciones el 27 y 19 de mayo que aclaran este concepto o esa reconversión del ERTE de fuerza mayor total en ERTE de fuerza mayor parcial. Lo primero que se dice en las resoluciones de la DGT es que se tienen que dar dos requisitos para la reconversión del ERTE de fuerza mayor total en parcial. Lo que dice la norma es, en la medida que la causa del artículo 22 permita, dentro del proceso de desescalada, una recuperación parcial de la actividad y siempre que ello conlleve una reincorporación de trabajadores. Es decir, que hasta que no se haya producido por parte del empleador la reincorporación de trabajadores, no se va a convertir el ERTE de fuerza mayor total en ERTE de fuerza mayor parcial. ¿Por qué es tan importante el hecho de que estemos hablando de un ERTE de fuerza mayor total o parcial? Es importante porque la exoneración de cuotas que existía en los ERTEs de fuerza mayor total, que podía llegar al 100%, tal y como vamos a explicar más adelante, se aminora cuando el ERTE de fuerza mayor total se reconvierte en fuerza mayor parcial, así como que se establecen también para los trabajadores que se hubieran reincorporado una serie de bonificaciones en materia de seguridad social. Es decir, que parece que la norma sí que busca que dentro de ese proceso de desescalada las empresas se animen a reincorporar a sus empleados y se establecen una serie de medidas de bonificación en materia de cuotas para los trabajadores que estuvieron en el ERTE que se reincorporan.
A partir de ahí, podríamos preguntarnos lo siguiente. Y en cuanto a la apertura de negocio, es decir, una empresa de hostelería, en donde sabemos que hay una desescalada, ¿bastaría simplemente con el hecho de que reincorporáramos a un trabajador para que todas esas bonificaciones, toda esa reducción de cuotas entraran dentro del marco de la regulación del ERTE de fuerza mayor parcial? Hombre, pues la contestación que nos da la Dirección General de Trabajo es que sí, que con que reincorporemos a un trabajador, el ERTE de fuerza mayor total va a reconvertirse en parcial. De lo anterior, nos preguntamos lo siguiente. Como empresa, si estamos en un ERTE de fuerza mayor total, ¿estamos obligados, por lo tanto, a abrir el negocio? Lo que establecía la norma, como hemos dicho, respecto al deber de reincorporación es en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad. Y a partir de ahí yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Quién determina la medida necesaria para el desarrollo de la actividad? ¿Qué consecuencias podrían derivarse para una empresa en el supuesto de que, pudiendo reiniciar parte de su actividad, no lo hiciera? Ahí lo que dice la Dirección General de Trabajo es que le corresponde a la empresa, en función de sus circunstancias particulares, el valorar en qué momento, en qué medida y en qué porcentaje va a reincorporar a sus trabajadores. De hecho, una de las preguntas que se realizan para la resolución de las consultas de la DGT es si pudiera existir una obligación de devolución de cuotas en materia de seguridad social cuando un empresario decide no abrir un negocio pudiendo hacerlo así. La contestación de la DGT es que es la empresa quien toma esa decisión y considera que si el empresario no ha reincorporado a los trabajadores en función de esas circunstancias particulares, pues no procede la existencia de ningún tipo de devolución de cuotas en materia de seguridad social. Como siguiente punto que se pudiera plantear, y que hubo muchísimo debate sobre este tema, es qué sucede con aquellas compañías que en un momento determinado desafectaron trabajadores, pero con anterioridad del 13 de mayo, que es cuando entra en vigor el Real Decreto Ley 18/2020. De ahí podríamos preguntarnos si, como entra en vigor la norma el 13 de mayo, los ERTEs de fuerza mayor a nivel parcial se producirán a partir de las reincorporaciones desde el momento en que nace la norma. Sin embargo, el criterio de la DGT es contrario a este planteamiento. Lo que entiende la DGT es que desde el momento en que ha habido una recuperación de actividad y se han reincorporado ya a determinados trabajadores, automáticamente el ERTE de fuerza mayor total se habría reconvertido en parcial. Y a partir de ahí, pues la pregunta es el tema de los efectos, ¿no? Porque, claro, como hemos dicho, el ERTE de fuerza mayor parcial, si bien tiene una serie de reducciones en materia de cuotas en seguridad social, estas son inferiores que el ERTE de fuerza mayor parcial. Imaginemos que una empresa, pues ya es, por ejemplo, en el sector hostelería, acude a la figura del delivery, rescata a trabajadores en un periodo previo al 13 de mayo, ¿qué consecuencias tendría? Ahí es curioso porque la Dirección General de Trabajo lo que establece es que los efectos se deberán de consultar con la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones. Este planteamiento es muy criticable porque entendemos que se debería de haber dado una resolución a este tema. Sin embargo, según las resoluciones de los boletines de red de la Seguridad Social, lo que se entiende es que las desafectaciones en mayo permiten que entendamos que este nuevo régimen del ERTE de fuerza mayor parcial, ya sea para la bonificación o excepción o reducción, perdón, en materia de cuotas de seguridad social, sería aplicable a este mes. Lo que no deja claro la norma es qué sucedería con aquellas desafectaciones de trabajadores que se hubieran producido en abril.
Nosotros nos inclinamos por pensar que como ya se presentaron esos boletines de cotización, los mismos no se verían alterados y que realmente en materia de efectos para cuotas de seguridad social y para temas de bonificación por incorporación de empleados, esto se desplegaría sus efectos desde el 1 de mayo y para las cotizaciones correspondientes al mes de mayo. La cuarta cuestión que se plantea es qué sucede con aquellos ERTEs pues, que no afectaban a la totalidad de la empresa o que directamente, si podía afectar a la totalidad, se habían hecho en determinados porcentajes. Podríamos entender que en esos casos el ERTE tiene la naturaleza de ERTE parcial. Ahí la resolución a la que llega la DGT es que la medida autorizada era como un ERTE de fuerza mayor total, aunque fuera en una unidad productiva o al que fuera en un porcentaje de la jornada. Es decir, que la reconversión de un ERTE de fuerza mayor total a un ERTE de fuerza mayor parcial es desde el momento en el que a mí me han autorizado como empresa un ERTE y desde esa autorización yo voy reincorporando trabajadores. Si no ha habido ningún movimiento de recuperación de trabajadores desde la situación primigenia, pues podemos entender que todavía vamos a seguir en un ERTE de fuerza mayor total. Y a partir de ahí también surge otra pregunta. Si un empresario pues, ha desafectado a un trabajador, comete un error, porque piensa que se va a incrementar la actividad y luego no hay carga de trabajo que justifique el puesto, nos podríamos plantear la siguiente cuestión. ¿Es posible que ese error nos penalice y tengamos que seguir manteniendo el sueldo de ese empleado de forma continuada o podríamos volverlo a incluir dentro del ERTE de fuerza mayor? La resolución que alcanza la Dirección General de Trabajo es que sería perfectamente factible el poder incluir a ese trabajador de nuevo en el ERTE de fuerza mayor. Es decir, que es posible las afectaciones y desafectaciones sucesivas siempre que no haya existido una renuncia total del ERTE de fuerza mayor que en su momento fue autorizado por la autoridad laboral competente. Decir que también se regula dentro de la norma la figura de lo que es la renuncia total del ERTE. Cuando salió esta figura, porque se dice en concreto que se podrá comunicar a la autoridad laboral la renuncia total en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. ¿En qué situación se puede dar el hecho de que exista una renuncia total de un ERTE? Pues es que ha habido empresas que durante todo este periodo acudieron a un ERTE de fuerza mayor total y nos encontramos que con fecha previa al 13 de mayo del año 2020 habían desafectado a toda la plantilla que estaba afectada por el ERTE de fuerza mayor total. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Hombre, si usted ha desafectado a la totalidad de la plantilla, usted ya debe en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos, esto es desde el 13 de mayo, el comunicar a la autoridad laboral que va a renunciar al ERTE de fuerza mayor total, porque no, o parcial, al ERTE de fuerza mayor, porque no va a operar esa autorización sine die para poder en el tiempo volver a incluir a trabajadores en el ERTE según le convenga a la empresa en un momento determinado con esa autorización inicial si se desafectó a toda la plantilla que estaba incluida en el ERTE de fuerza mayor. Estas serían las primeras novedades respecto a la figura propia del ERTE de fuerza mayor, total o parcial, que ha tenido gran importancia, ¿no? durante todo este periodo. Y hablábamos también en la anterior ponencia pues de lo que eran los ERTE SETOP, ¿no? En los ERTE SETOP la norma también contiene una regulación que es relevante y también han salido determinadas resoluciones de la Dirección General de Trabajo que clarifican algunas de las dudas que planteábamos en la anterior ponencia. La primera cuestión, y es relevante, es la que hace referencia a la
de estos ERTE. Se deja ya claro que es perfectamente posible que los ERTE ETOP se puedan tramitar o iniciar su tramitación mientras esté vigente un ERTE de fuerza mayor. Es decir, que la norma permite la posibilidad de que durante la vigencia del ERTE de fuerza mayor se vaya ya negociando el ERTE ETOP. Esta cuestión, en cualquier caso, era uno de los asuntos que habían sido planteados ante la DGT y la DGT ya admitía esa posibilidad, pero ahora ya se aclara expresamente que no es necesario esperar a que pierda sus efectos el ERTE de fuerza mayor correspondiente para ir negociando el ERTE top, ¿no? En cualquier caso, la norma también aclara que seguirán resultando de aplicación los requisitos propios del artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Recordaros básicamente pues, que lo que estableció el artículo 23 es una celeridad en cuanto a los plazos, en cuanto al procedimiento, ¿no? Entonces, lo que se establece respecto al ERTE top es un plazo de constitución de la comisión negociadora en 5 días, exista o no exista representación legal de los trabajadores. Recordemos que conforme el artículo 47, el periodo anterior a estos ERTEs COVID podía ser mucho más extenso, podía incluso cuando no hubiera representación legal de los trabajadores a durar 15 días. Y, por otro lado, se mantiene el hecho de que cuando no exista representación legal de los trabajadores participarán en la negociación los sindicatos más representativos del sector con legitimidad para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, por comisión ad hoc formada por la plantilla integrante del centro de trabajo. Aquí, sobre este punto, pues ha salido una resolución desde la última jornada que tuvimos hasta el momento actual muy relevante de la Dirección General de Trabajo, de fecha 6 de mayo del año 2020, que interpreta una serie de cuestiones que nosotros entendemos que son de vital importancia para esa constitución de la comisión negociadora. Lo primero que se dice es que en aquellas empresas en donde no exista representación legal de los trabajadores, se deberá de llamar a estas secciones sindicales y dándole una prioridad aplicativa a estos sindicatos sobre la figura de las comisiones ad hoc, ¿vale? En este sentido, entrará en juego esa segunda figura, la de la comisión ad hoc, cuando el sindicato manifieste su deseo de no querer participar en el proceso negociador. Y, por otro lado, también se aclara otra cuestión. ¿Qué sucede cuando hay 2 o más sindicatos representativos y alguno de ellos manifiesta la decisión de no participar en el proceso, pero al mismo tiempo tenemos otros sindicatos que gozan de representatividad y sí quieren participar dentro de ese proceso negociador? Pues en ese tipo de supuestos, quienes tendrán legitimidad y por prioridad aplicativa antes de las comisiones ad hoc serán los propios sindicatos que han decidido participar dentro de ese proceso negociador. Más compleja puede ser la situación en donde sí que exista representación legal en la empresa, en algunos centros, y en otros no. Esta es una cuestión que no se resuelve expresamente por la DGT, pero quizás de la lectura de la consulta podamos llegar a entender que cuando exista representación en algunos centros tendrán legitimidad los propios representantes y deberíamos de combinarlo en ese caso en la regla de la composición de la comisión negociadora con la tradicional regulación que venía en los artículos 47 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, de tal manera que en ese tipo de supuestos sí podría constituirse la comisión negociadora por los representantes legales en aquellos centros que tuvieran representación legal, entrando en juego las reglas del artículo 41 y la de las comisiones ad hoc para aquellos centros que no tuvieran representación legal de los trabajadores. Decir, por otro lado, que el periodo de consultas dura un periodo de 7 días naturales
que la solicitud del informe a la Inspección de Trabajo tiene naturaleza potestativa. Y por otro lado, hay otra cuestión importante que se matiza en esas resoluciones de 6 de mayo del año 2020 y son los efectos del acuerdo que puedan existir de conformidad al artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Y hay una equiparación por esa resolución de la Dirección General de Trabajo a los efectos del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, en donde se establece que cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo, este se presume que concurren las causas justificativas a las que alude el párrafo primero y que solamente puede ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Y aquí nos podemos preguntar dónde vienen definidos esos requisitos en el ámbito de la jurisdicción social para la impugnación de los ERTEs. Ahí yo recomendaría la lectura de una sentencia, que es la de la Audiencia Nacional, muy clarificadora, de 10 de marzo del año 2017, que interpreta paso por paso estos preceptos. En concreto, el fraude, dice, está definido en el artículo 6.4 del Código Civil y implica un acto que aparentemente se encuentra al amparo del ordenamiento jurídico, pero que busca una finalidad contraria a la misma. Es una utilización desviada de la norma o del ordenamiento jurídico y que tiene un resultado antijurídico. Lo que establece la Audiencia Nacional en este tipo de sentencia sobre ERTES es que el fraude no se presume y que además tiene que ser acreditado por quien lo invoca. El dolo tendremos que acudir, dice la Audiencia Nacional, al artículo 1269 del Código Civil que define esta figura y se establece expresamente que hay dolo cuando con palabras, maquinaciones insidiosas de una parte de los contratantes es inducido a otro a celebrar un contrato que sin ellas pues no lo hubiera hecho en un momento determinado. Tampoco se presume. Todo ello de conformidad al artículo 217, apartado segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el abuso de derecho, pues nos encontramos con lo mismo. Se debe de sobrepasar manifiestamente los límites del ejercicio de un derecho y también se debe acreditar. Con lo cual, podemos entender que estos ERTE-SETOP, que sigan el procedimiento del artículo 23 y que finalicen con acuerdo, va a ser complicado que se levanten ante la jurisdicción social con la impugnación por vía de conflicto colectivo, porque se va a presumir la existencia de la causa cuando exista un acuerdo mayoritario. Y otra pregunta que se hace es, ¿qué sucede con el ERTE-ETOP que se negocia una vez finalizado el ERTE de fuerza mayor? ¿Qué efectos tiene? Porque pensemos que quizás una empresa en un momento determinado decide que finalice el ERTE de fuerza mayor y no inicia los trámites del artículo 23 hasta que no hubiera finalizado el ERTE de fuerza mayor. Con anterioridad al Real Decreto Ley 18/2020 nos encontrábamos con que la fecha de efectos era en sí la de la comunicación a la autoridad laboral. Ahora lo que dice es que la fecha de efectos se van a retrotraer en este tipo de casos a la fecha de la finalización del ERTE de fuerza mayor. Es decir, que podríamos pensar que más allá del 30 de junio van a seguir resultando de aplicación las reglas procedimentales del artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Por otro lado, comentaros respecto a los ERTEs que se hubieran negociado con anterioridad al 13 de mayo, pues que seguirán resultando de aplicación los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido a la misma. Pero lo que sí podemos entender también es que con esta nueva normativa, uno de los grandes debates que estaban planteando en las negociaciones de los ERTE-SETOP, las secciones sindicales o los representantes legales de los trabajadores o el Banco Social era, oiga, es que el ERTE-ETOP no puede desplegar sus efectos más allá del estado de alarma. Esto no tenía mucho fundamento en el sentido de que ya la norma anterior limitaba los efectos del ERTE de fuerza mayor al estado de alarma y no para el ERTE-ETOP. Ahora ya el ERTE de fuerza mayor va a poder desplegar sus efectos hasta el 30 de junio, que curiosamente pensamos va a coincidir con la duración de todas las distintas prórrogas de estados de alarma, pero nada se decía respecto al ERTE-TOP. Ahora con esta nueva regulación entendemos mucho más defendible la postura que teníamos las empresas respecto a que los ERTEs-TOP pueden desplegar sus efectos
más allá en el tiempo, porque no deja de ser un ERTE COVID, provocado por el COVID-19, del 30 de junio del año 2020. Es decir, que hay muchos ERTEs de top que se están negociando octubre, noviembre, diciembre. Entendemos que este planteamiento por parte de las empresas es perfectamente válido y que puede ser perfectamente posible, estableciendo unos sistemas progresivos o graduales de restablecimiento de las relaciones laborales. Comentaros que además va a haber una vigilancia de todos estos ERTEs de fuerza mayor o ERTEs top, en cualquier caso, porque y de cómo están funcionando y de cómo va reactivándose el tejido empresarial a través de una comisión tripartita. La norma establece que se va a crear una comisión tripartita de laboral del proceso de desconfinamiento. Y esta comisión tripartita pues estará formada por el Ministerio de Seguridad Social, Migraciones, por la COE, CEPIME, por comisiones obreras y UGT. Y se debe de reunir además esta comisión el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y además, bueno, pues esta comisión va a tener como función esencial ver el seguimiento de las medidas, las propuestas y sometimiento a debate. E incluso en ella se debatirá si los ERTEs de fuerza mayor, que hemos dicho que se extenderían hasta el 30 de junio, si va a haber ese acuerdo del Consejo de Ministros para establecer o no esa prórroga adicional. Como punto siguiente, de los ERTEs a los ERE. Aquí, en la anterior ponencia, ya comentamos que había una regulación que limitaba la posibilidad de realizar despidos, ¿no? Que es el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, cuyo contenido era que, en definitiva, las causas técnicas operativas de producción, de fuerza mayor, las previstas, en definitiva, en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley, no podrán extenderse como causas justificativas o no podrán entenderse como causas justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni el despido. Ahí lo que decíamos en la anterior ponencia es que la fecha de efectos de esta medida sería mientras durase la vigencia del estado de alarma. Ahora la disposición final segunda del Real Decreto Ley 18/2020 extiende el ámbito de aplicación de esta norma hasta el 30 de junio. Y a partir de ahí, la pregunta que cabe realizar es qué calificación jurídica merece aquel ERE que proviene de unos ERTEs de fuerza mayor o ERTEs top que se han implantado previamente por la empresa y en el marco de aplicación temporal anterior al 30 de junio. Si el tránsito es de un ERTE de fuerza mayor directamente a un ERE top, ahí la causa podríamos decir que es distinta y podríamos entender que realmente no resulta de aplicación ese artículo 2 del Real Decreto Ley 2/2020. Sin embargo, más complejo puede ser el tema que pueda surgir en cuanto al tránsito de un ERTE top a un ERE top. En ese caso, un planteamiento que podrían tener las empresas en un momento determinado es que concurre un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que motivaron que se autorizara dicha suspensión y que, en función de ese cambio sustancial, pues que no operan los requisitos del artículo 2. Ahora bien, si se entiende que sí operan los requisitos, la pregunta es qué calificación jurídica merecería ese despido colectivo. ¿Estamos hablando de improcedencia o estamos hablando de nulidad? Lo que se podría llegar a entender, paradójicamente, es que si no hay fraude y se ha negociado todo correctamente y opera el artículo 2, es que ese despido colectivo tendría la naturaleza o sería calificado como improcedente por la aplicación de ese precepto, pero en ningún caso como nulo. Y entendemos que este planteamiento es más que razonable. El siguiente punto es el que hace referencia al concepto de la salvaguarda del empleo. Y en la anterior ponencia pues hicimos o debatimos muchas cuestiones sobre la disposición adicional sexta, sobre
compañía, sobre qué modalidades de ERTES, sobre qué trabajadores. Bueno, pues desde cuándo se iniciaba el cómputo de los 6 meses de mantenimiento del empleo. Ahora parece ser, bueno, pues que se aclaran pues una serie de cuestiones respecto a ese compromiso de salvaguarda del empleo. Lo primero que se dice es que las medidas extraordinarias, ya dicen de las previstas en el artículo 22, es decir, ya estamos hablando de que se salvaguarda del empleo, a lo que afecta es a los ERTEs de fuerza mayor, dice que estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de la reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando ésta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Es decir, que se nos aclaran varias cuestiones, y es decir, que los efectos de esta salvaguarda del empleo es para los ERTEs de fuerza mayor y que el dies a quo de esa duración en cuanto a la medida del mantenimiento del empleo lo es desde el momento en el que el ERTE de fuerza mayor total se convierte en parcial y empieza a existir un rescate de trabajadores. A partir de ahí hay 6 meses en donde respecto al colectivo de empleados que están afectados por el ERTE no se deberán de realizar terminaciones de contrato de trabajo. Luis, perdona. Luis, por otro lado, Luis, sí. ¿me oyes? Soy Ana, perdona. Sí. Es que te estamos escuchando, creo que te estamos escuchando con algunos cortes. No sé si estás tocando el micro o... No, pero ¿se me ha oído todo el rato con cortes? No, se te ha ido bien, se te ha ido bien. Lo único que ha habido unos microcortes. Os pido disculpas a todos por estos pequeños cortes y nada, como os mandaremos la grabación, tenéis ahí la ponencia completa. Nada, te dejo, Luis, disculpa la interrupción. ¿Se sigue escuchando con cortes o se oye bien? Porque no... Ahora se te escucha bien. Era por saber si estabas tocando el micro o algo así. No. Vale. Perfecto. Pues nada, seguimos. Gracias. Gracias. Como siguiente punto, decir que este compromiso se entenderá incumplido si se produce despido o extinción de contratos de trabajo de cualesquiera personas afectadas por dichos expedientes. Aquí está claro que si hay un despido, pues de los trabajadores afectados por el expediente, habría un incumplimiento con despidos improcedentes o despidos objetivos del compromiso del mantenimiento del empleo. Ahora bien, más dudoso es el tema que puede surgir en relación a aquellas extinciones que se producen como consecuencia de movilidades geográficas o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí podría haber dos planteamientos. El primer planteamiento que podría existir es por parte de la autoridad laboral o por parte del trabajador se ha incumplido porque la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea equipara estas modalidades de extinción a efectos de superación de los umbrales del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, pero también podría haber otro planteamiento diametralmente distinto, que es que esa extinción se produce como consecuencia de una decisión del trabajador y que precisamente el empleador adoptó medidas para garantizar el no tener que acudir a extinciones o despidos de los contratos de trabajo y que por tanto no tiene sentido entender que se incumple el compromiso de mantenimiento del empleo cuando el empleador precisamente realiza rebajas de sueldo precisamente para mantener el empleo de sus trabajadores. También decir que hay una serie de supuestos expresamente excluidos en la norma, que son despidos disciplinarios que puedan ser declarados como procedentes, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez de la persona, ni tampoco por el fin de llamamiento de personas con contrato fijo discontinuo cuando éste no suponga un despido sin una interrupción del mismo. ¿Y qué sucede respecto a los contratos temporales? Bueno, pues que en particular estos no van a computar cuando hablemos de expiración del tiempo convenido, realización de obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Ojo con este tema, porque si el contrato temporal estaba en fraude de ley
y realmente de lo que hablamos cuando procedemos a extinguirlo es que lo que hay no es una extinción, sino un despido improcedente de un trabajador que fue afectado por un ERTE, ahí sí podría entenderse como incumplida la obligación del mantenimiento del empleo. Por otro lado, la norma también habla de situaciones especiales que además no están definidas. En concreto se dice que este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a características específicas de los distintos sectores y a la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta las especificidades de empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo. Cuidado con este tema porque ni están definidos los sectores, ni están definidas la modalidad empresarial. Parece que la autoridad laboral quizás venga a decir que va a hacer la vista gorda con determinados sectores. Podría pensarse en la hostelería o podría pensarse en el turismo porque ha habido pues, grandes presiones por las patronales de estos sectores, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy la norma desde luego no define qué sectores o en qué porcentajes o en qué medida podría entenderse incumplido el compromiso de salvaguarda de empleo conforme a la excepción del apartado tercero, con lo cual mucho cuidado con este tema. No resulta de aplicación esta medida, dice, para el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas que tengan un riesgo de concurso de acreedores de conformidad al artículo 5.2 de la Ley 22/2003. ¿Qué supuesto nos encontraríamos? Pues cuando una empresa no esté atendiendo a las obligaciones de pago, a las obligaciones del pago corriente, de obligaciones de modo general, cuando existan embargos que afecten de manera general al patrimonio de la empresa o incluso cuando exista un incumplimiento generalizado del pago de las obligaciones tributarias exigibles los 3 meses anteriores a la solicitud del concurso. Es decir, que aquellas empresas, entendemos que estén en concurso en una situación preconcursal con un riesgo en cuanto a su supervivencia, podría llegar a entenderse que en ese tipo de supuestos no opera esa cláusula propia de mantenimiento del empleo. Y las consecuencias, que en la anterior ponencia hablábamos del riesgo de la devolución de las prestaciones indebidas, ahora en materia de desempleo, la norma lo que clarifica para los ERTE de fuerza mayor es que lo que se debe es de reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones, recargo de intereses, previa sanción por parte de la Inspección de Trabajo. Es decir, que la consecuencia en definitiva del mantenimiento del empleo va linkeada a los ERTE de fuerza mayor y al final la consecuencia que va a tener ese incumplimiento va a ser la devolución de cuotas, los recargos y los intereses, pero no la devolución de prestaciones en materia de desempleo. Y voy a dar la palabra a mi compañera Carmen López, quien continuará explicando los temas ligados al reparto de dividendos y transparencia fiscal, que es un tema que ha sido sin duda muy debatido y ahí se ha escrito mucho en prensa sobre el mismo. Bueno, Carmen, te paso la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues a continuación vamos a exponer, a continuar en la exposición de las novedades introducidas por el Real Decreto 18/2020 y vamos a detenernos, como ha indicado Luis, en los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal. Pues bien, en ninguna de las disposiciones desarrolladas hasta este momento se habían planteado las limitaciones que ahora introduce el artículo 5 de la norma, que por un lado prohíbe expresamente que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales puedan acogerse a los ERTE por fuerza mayor. Si bien puede ser discutida la aplicación práctica de este precepto, puesto que la norma no lo aclara, interpretamos que esta prohibición debe tener efectos a partir de la entrada en vigor de la norma y ello por los siguientes motivos. En primer lugar, porque en aplicación del principio constitucional de seguridad jurídica y retroactividad de las normas limitativas de derechos no debe tener o entrar en vigor o afectar a las situaciones correspondientes a los meses de marzo y abril, y porque además este artículo refiere expresamente a los ERTE del artículo 1 de este mismo Real Decreto, que desarrolla las nuevas especialidades de los ERTE del artículo 22 del 8/2020. Por tanto, interpretamos que puede referirse entonces a estas nuevas situaciones que acontecerán en mayo y junio por los ERTE de fuerza mayor total y parcial. Pero, insistimos, esta cuestión no ha sido clarificada por la Dirección General de Trabajo. Por otro lado, tal y como podemos ver en la siguiente diapositiva,
este artículo introduce limitaciones al reparto de dividendos en aquellas empresas que a 29 de febrero de 2020 tuvieran igual o más de 50 trabajadores y que se hubieran acogido a la exoneración de cuotas. En concreto, no permite el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio en el que se aplique la exoneración de cuotas, salvo que sea previamente abonado el importe correspondiente a esta exoneración. Esta previsión nos conduce a las siguientes conclusiones interpretativas. Si de nuevo hacemos referencia al principio de irretroactividad de las disposiciones limitativas de derechos del artículo 9.3 de nuestra Constitución, así como al principio de seguridad jurídica. En virtud de estos principios, entendemos que esta limitación se referirá a las exoneraciones correspondientes a las mensualidades de mayo y junio. Esta interpretación entendemos es coherente con la norma y con el marco de nuestro ordenamiento jurídico, pero si finalmente fuera interpretado en el sentido contrario, esto es que afectara a las exoneraciones de marzo y abril, aquello que no sería dable sería que se aplicaran intereses y recargo ante el eventual abono de las cuotas correspondientes a estas mensualidades por el reparto de dividendos. Y es que el momento en el que se planteó esta exoneración, la norma no estaba en vigor, esta limitación no estaba vigente. Además, no recomendamos solicitar la exoneración de cuotas de los meses de mayo y junio si prevemos que efectivamente se va a producir el reparto de dividendos. Sabemos que es complicado conocerlo y que es una cuestión que en muchas ocasiones no se puede conocer, pero en caso de que tuviéramos esa certeza o esa posibilidad, quizás convendría no aplicar la exoneración de cuotas. Como vemos, además, la literalidad de la norma refiere exclusivamente el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio en el que se aplique la exoneración, por tanto, el ejercicio 2020. No aplicará esta limitación al reparto de dividendos que materialmente se produzca este año, pero se corresponde a otros ejercicios y evidentemente tampoco evidentemente sí alcanzará el reparto de dividendos del ejercicio 2020, pero que se produzca en años posteriores. Por tanto, entendemos que si la empresa se acoge a la exoneración de cuotas a partir de la entrada en vigor de la norma, entendemos se refiere por tanto a los meses de mayo y junio, el reparto de dividendos se condicionará al previo abono del importe correspondiente a la exoneración de cuotas por estos meses. En este caso está claro que el abono de las cuotas, si se procediera al reparto de dividendos y se fueran a abonar, se produciría fuera del periodo ordinario de liquidación, por lo que seguramente sí se devengarían intereses al momento en el que se produjera su abono. Aquello que sí queda pendiente de clarificar es si se aplicará recargo, puesto que según la literalidad de la norma podemos hallarnos o puede introducir que tenemos un nuevo plazo ordinario para el abono, que sería antes del reparto de dividendos, pero esta es una cuestión que queda pendiente de determinar y que no está nada clara. Pues bien, esta nueva configuración conceptual de los ERTE que hemos visto y que nos ha expuesto Luis nos lleva a la siguiente cuestión, que gira en torno a los trámites o a la gestión que tenemos que realizar en los ERTE de fuerza mayor por el Real Decreto 18/2020. Pues bien, esta es una de las cuestiones prácticas que más problemas, consultas están planteando. Y en primero vamos a determinar frente a qué autoridades y qué trámites tenemos que realizar. El Real Decreto 18/2020 introduce de forma imperativa una nueva comunicación a la autoridad laboral, como es que en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos tendremos que comunicar la renuncia total al ERTE. Ello se aplica en virtud del artículo 1.3 de este Real Decreto. Por tanto, no existe obligación legal de comunicar a la autoridad laboral las desafectaciones al ERTE o las posibles afectaciones que se pudieran producir. La única obligación legal que tenemos es la de comunicar la renuncia total al ERTE en este plazo de los 15 días. Y así además se deduce y se indica en las consultas de la DGT. En cuanto a los trámites frente al SEPE, se seguirán comunicando las variaciones de datos como hasta este momento. Y además el fin de ERTE conforme a los modelos y formularios que ya están determinados y en vigor.
En cuanto a los trámites a la Tesorería General de la Seguridad Social, tendremos que comunicarle, por un lado, las variaciones de datos por trabajador según su situación concreta, en los términos y los códigos que los boletines de la Tesorería nos indican, así como la finalización del ERTE, que también estaba vigente antes de la entrada en vigor del 18/2020. Pero lo que sí introduce el Real Decreto 18/2020 es este nuevo trámite frente a la Tesorería de la declaración responsable. Y tendremos que indicar si estamos en fuerza mayor, parcial, total o si se ha producido la renuncia al ERTE. Esta declaración responsable se realizará mediante una anotación en cada código de cuenta de cotización y tendremos que realizarla necesariamente si queremos aplicar las exoneraciones de cuotas en los meses de mayo y junio, ya sea por fuerza mayor o total o parcial. Una de las dudas o consultas que se nos han planteado de forma recurrente es qué plazo tenemos para realizar esta declaración responsable. Esto lo podemos ver también en la siguiente diapositiva. Pues bien, el artículo 4.3 del Real Decreto 18/2020 prevé que la declaración responsable deberá realizarse antes y siempre antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente. Las cuotas se liquidan durante el mes natural siguiente al que se devenguen. Y en materia de gestión aquí tenemos dos plazos para la liquidación de cuotas. Vamos a referirnos ahora al mes de mayo porque es el que tenemos más cerca. Bien el 22 de junio, que será en caso de cargo en cuenta, o bien el penúltimo día del mes, que aquí sería el 29 de junio. Que estemos en un plazo o en otro dependerá en definitiva de la fórmula de gestión que siga la empresa. Pero que exista este plazo límite para la liquidación de cuotas no significa que tengamos que agotarlo. Hemos trabajado esta materia con especialistas en materia de gestión y nos indican que no es recomendable agotar estos plazos para liquidar las cuotas, puesto que pueden transcurrir varios días desde que se envían los seguros sociales hasta que se confirmen. Y es que, aunque podamos tener como referencia este tiempo, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la declaración responsable tendrá que tramitarse antes de la liquidación de cuotas. Sin embargo, a pesar de este plazo que nos indica la norma, la Tesorería en sus boletines recomienda que para evitar incidencias con las liquidaciones se realice esta declaración responsable en los primeros días del mes de junio o de julio, si nos referimos a las cuotas de mayo o de junio. Pero en definitiva es una recomendación, no estamos obligados a tramitar la declaración responsable en los primeros días del mes. Además, si imaginamos que todos lo sabréis, todavía no se ha habilitado, a día de hoy, todavía no se ha habilitado esta plataforma, esta aplicación para poder tramitar la declaración responsable. De hecho, tanto ayer como anteayer, lunes y martes, hubo problemas con la plataforma y estaba colapsada. Pero en cualquier caso, si tenemos clara cuál es nuestra situación, lo que conviene es cuanto antes comunicarlo y así proceder a la liquidación de cuotas para no tener ningún problema y agilizar trámites en materia de gestión. Por tanto, por resumir esta cuestión del plazo, lo que nos tiene que quedar claro es que, primero, la declaración responsable tiene que realizarse antes de la liquidación de cuotas, que los plazos para la liquidación pueden ser el 22 o el 29 de junio, aquí cada empresa tendrá su plazo en su caso, y que no deberemos agotar estos plazos. Pues bien, tenemos claro que si se quieren practicar las exoneraciones de cuotas respecto de los meses de mayo y de junio, tenemos que realizar necesariamente la declaración responsable, pero ¿qué exoneraciones son las que nos podemos aplicar según la declaración responsable que comuniquemos? Pues la respuesta a esta pregunta nos lleva a exponer la cuantía de las exoneraciones que se regulan en el artículo 4 de la norma de referencia. En caso de que estemos en fuerza mayor parcial, se mantendrán las exoneraciones en los términos del Real Decreto 8/2020. Esto es, en caso de empresas que tuvieran menos de 50 trabajadores, exoneración total, y exoneración del 75% para aquellas empresas que a 29 de febrero tuvieran más 50 o más trabajadores. En caso de fuerza mayor parcial, y aquí es donde se introduce el gran cambio en materia de exoneraciones, porque aquí la voluntad del legislador es la de favorecer el reinicio de la actividad. Entonces, con esta voluntad o con este motivo, se prevén exoneraciones tanto para los trabajadores de los que se haya recuperado actividad,
respecto de la medida inicial, como aquellos cuya situación sea la misma que la inicialmente comunicada. De hecho, se prevén exoneraciones en mayor cuantía para la parte por la que se haya recuperado actividad, tal y como vamos a ver. Pues bien, en concreto y en cuanto a la cuantía de las exoneraciones, están reguladas en el artículo 4.2a y b. Y en primer lugar, el artículo 4.2a regula las exoneraciones para las personas trabajadoras que reinicien su actividad y por los periodos y porcentajes de la jornada trabajados desde ese reinicio. Por tanto, prevé exoneraciones por la parte que hayamos recuperado. En concreto, en empresas de menos de 50 trabajadores, esta exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial del mes de mayo y el 70% de la aportación empresarial del mes de junio. Si la empresa tiene 50 o más trabajadores en la fecha de referencia, la exención será del 60% en el mes de mayo y del 45% respecto del mes de junio. La siguiente previsión, que es la del artículo 4.2b, nos indica que respecto de las personas trabajadoras de las empresas que estén en fuerza mayor parcial que continúen con sus actividades suspendidas, a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes afectados por la suspensión, por lo tanto se refiere a los periodos que estén afectados por suspensión, nos desarrolla los siguientes porcentajes de exoneración. Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, exención del 60% para el mes de mayo, exención del 45% para el mes de junio. Y si la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores, entonces tenemos una exención del 45% respecto al mes de mayo y del 30% respecto del mes de junio de 2020. Por tanto, esta diferente previsión en caso de exoneraciones lo que significa es que dentro de la fuerza mayor parcial podremos tener diferentes colectivos de trabajadores con diferentes exenciones o exoneraciones. Pues bien, para clarificar un poco la aplicación de estos porcentajes, vamos a trasladarlo a un ejemplo con nuestra interpretación de la norma, ¿vale? Y para ello vamos a ver un caso concreto. Pues bien, aquellos a los que se le aplique la medida en los términos comunicados desde el inicio del ERTE, a este colectivo le corresponderá la exención prevista del artículo 4.2b. Según los términos del artículo, la exención se aplicará solo a la parte de jornada que permanezca suspendida. ¿Y esto qué significa? Pues bien, vamos a imaginarnos que estamos en una empresa de más de 50 trabajadores en la que la medida aplicada a un trabajador desde el inicio es la reducción del 50% de la jornada. Pues para el mes de mayo, teniendo fuerza mayor parcial, la empresa se podrá exonerar el 45% de las cuotas por el 50% correspondiente con la jornada suspendida y continuará cotizando por el 100% por la jornada por la que el trabajador presta servicios, puesto que su medida inicial no ha cambiado y es un 50% de reducción de jornada. Y partiendo del mismo ejemplo, si este trabajador recupera parcialmente la actividad, entonces se le aplicará la exoneración del artículo 4.2a respecto de la actividad recuperada y del artículo 4.2b en la actividad que continúe suspendida respecto de la medida inicial. Y lo que no se exonerará será la parte en la que continúe prestando servicios en los términos de la medida inicial. Por tanto, aquí vamos a imaginar que a este trabajador, que su medida inicial era una reducción de jornada del 50%, le hemos recuperado en un 20%. Por tanto, tiene una suspensión ahora del 30%. Pues las cuotas correspondientes a este 50% de la medida inicial no son exoneradas. Las del 20% que hemos recuperado, tendremos una exención sobre esta del 60% y el 30% suspendido tendrá una exención del 45%. Y ya por último, el último caso en el que nos podríamos encontrar es que es el caso de la recuperación total de la actividad de este trabajador, siempre continuando en fuerza mayor parcial. Y en este caso se aplicará la exención del artículo 4.2a, pero solo respecto del porcentaje recuperado. Por tanto, en el mismo ejemplo que estamos desarrollando, solo se produciría una exención del 60% respecto del 50% de la jornada recuperada. Del 50% del que prestaba servicios inicialmente, no se le aplicará ningún tipo de exoneración. Pues bien, este es un poco el mapa o la foto
que por intentar clarificarlo hemos elaborado y que, por supuesto, cada trabajador tendrá su caso particular. Aunque esta norma ha entrado en vigor en 13 de mayo, las exoneraciones derivadas de la fuerza mayor parcial se aplican desde el 1 de mayo y así lo prevé el Boletín 12/2020 de la Tesorería. Por tanto, si nuestra fecha de fuerza mayor parcial hubiera sido anterior a mayo, desde el 1 de mayo aplicaremos las exenciones correspondientes a la fuerza mayor parcial en los términos expuestos. Y para la fuerza mayor parcial que haya tenido efectos del 1 al 13 de mayo, aplicaremos las exenciones desde esta fecha de efectos. Observamos también que las fechas de efectos de las distintas exenciones son desde el reinicio, por lo que en un mismo mes podemos vernos con distintas exenciones a aplicar según la desafectación que vayamos produciendo de un mismo trabajador. Entendemos también que precisamente por esta casuística tan compleja es por lo que el Boletín de la Tesorería nos recomienda que se realicen las comunicaciones a principios de mes. ¿Para qué? Pues para poder dar tiempo a liquidar cuotas y que quede todo ajustado. Sin embargo, bueno, tal y como hemos indicado, todavía no se ha habilitado la aplicación, por tanto, seguiremos a la espera de poder comenzar a tramitar declaraciones responsables y ver cómo se va gestionando esto en la práctica. Pues bien, hasta ahora hemos expuesto las cuestiones más relevantes del Real Decreto 18/2020 y vamos a terminar esta webinar con una materia relacionada con el mundo ERTE, pero desde otra perspectiva, como son las actuaciones inspectoras en la comprobación del cumplimiento de las medidas comunicadas. Y esto nos lleva a la conexión digital y al requerimiento de las VPN. ¿Por qué? Pues porque el teletrabajo, en definitiva, se ha erigido como la fórmula de prestación de servicios preferente e idónea en el marco en el que nos encontramos. ¿Por qué? Pues porque permite evitar el contagio por COVID, reduce la movilidad de las personas y favorece, en definitiva, la prestación de servicios sin contagio. Sin embargo, esta situación de teletrabajo puede dificultar la comprobación o la constatación del fraude en el cumplimiento de la medida aplicada dentro del expediente, precisamente porque se prestan servicios desde el domicilio. No podemos olvidar que las personas trabajadoras que sean afectadas por el ERTE no deben prestar servicios más allá de la concreta medida aplicada, ya sea suspensión o reducción. Sin embargo, esta situación poco deseable en cuanto a la prestación de servicios por encima de las medidas comunicadas al ERTE, en la realidad puede suceder, en la práctica puede suceder. Y es por ello por lo que la Inspección de Trabajo está incluyendo en sus requerimientos, entre otra documentación, el registro de las conexiones VPN-IP de cada trabajador desde el 14 de marzo de 2020, además certificado por el operador telefónico que en cada caso corresponda. Recordamos además que de conformidad a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 9/2020, la Inspección de Trabajo está incluyendo en sus planes de actuación la comprobación de la aplicación de las medidas comunicadas en los diferentes expedientes. Así que a priori esta solicitud de las VPN podría parecer que es un medio idóneo con el que la Inspección de Trabajo pudiera comprobar el tiempo de prestación de servicios de las personas trabajadoras y si esa actividad supera los términos de afectación al ERTE, lo que sería un fraude. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta o precisar varios aspectos, y es que no todas las conexiones a la VPN tienen por qué implicar prestación de servicios, puesto que el trabajador puede que utilice estos medios de trabajo con fines personales. Y además, en la mayor parte de las ocasiones no será posible acceder a este dato. ¿Por qué? Pues porque las empresas proveedoras no suelen almacenar este dato más allá de un par de días, si con suerte se almacena más allá de 3-4 días. ¿Por qué? Pues por problemas de tráfico y almacenamiento que ello genera. No podemos perder de vista la cantidad de conexiones diarias que se pueden producir por parte de todos los trabajadores, de todos los clientes que un proveedor pueda tener. Además, si revisamos los contratos mercantiles entre la empresa y el proveedor de la conexión, veremos que no es habitual, de hecho en nuestro caso en ningún caso ha sido así, que el proveedor esté obligado a guardar este dato, por lo que no se podrá acceder al mismo. No existe la obligación siquiera contractual, en términos generales, puede ser que en algún caso sí, pero nosotros no los hemos visto, el proveedor tenga que guardar este dato. En general no, porque obliga
a tener una capacidad de almacenamiento masiva y muy amplia. Por tanto, supondría un gravamen adicional y no contemplado en la norma tener que almacenar todas estas conexiones. Por tanto, si bien podría parecer que este es un medio idóneo para controlar la corrección de la aplicación de los ERTE y así evitar el fraude, en la práctica es un medio que difícilmente puede ser utilizado por la autoridad inspectora, por lo que acabamos de comentar. Y con esta exposición, este tema, cerramos ya la webinar. No sé si Luis quiere añadir algo. No, yo creo que podríamos pasar directamente ya, si os parece bien, a la ronda de preguntas. Lo que pasa es que no sé si lo visualizo muy bien. A ver. Es un poco extensa. No sé, Ana, si nos la podrías leer y la contestamos nosotros, que yo no la veo muy bien. Chicos, los tenéis en el panel de preguntas. Lo puedes arrastrar y hacértelo más grande. ¿Tú, Carmen, la haces bien? Sí, yo la tengo. Vale. Sí, te lo puedes hacer grande para leerlas todas bien. Pues Carmen. Sí, a ver, empezamos por la primera pregunta. Nos pregunta, en concreto, Maite, no veo el nombre completo, disculpa, no lo puedo ver. Nos pregunta, ¿cuál es el perímetro a tener en cuenta para el pase de ERTE? ¿Fuerza mayor total a fuerza mayor parcial? Pregunta si sería la empresa, el código de cuenta de cotización o el expediente. Nos indica además que en su caso tiene una empresa con varios expedientes que afectan a distintos códigos de cuenta de cotización. A ver, yo sobre esta cuestión que llevamos debatiendo bastante tiempo, no deja de ser polémica, Maite, decir lo siguiente. Si, por ejemplo, el ERTE de fuerza mayor afectaba a varios centros de trabajo, pero hubo un único expediente donde la autoridad laboral competente, pues pensemos que fuera, imaginemos, la DGT, pues la autorización de ese expediente, de conformidad a los términos del artículo 22, cualquier rescate de trabajadores respecto a ese expediente que yo realice en un momento determinado me implica una recuperación de la actividad e implica que el ERTE de fuerza mayor total pasaría a ser parcial, con independencia de que solamente se rescatara a un trabajador afectado de ese expediente. Cuestión distinta es que yo tuviera pues más de una empresa u otras unidades productivas y yo hice en momentos distintos y por circunstancias X pues dos ERTEs de fuerza mayor que en su momento pudieran ser totales. Yo entiendo que en ese caso podría ser defendible que el expediente en donde no ha habido una recuperación parcial de la actividad pueda mantenerse en fuerza mayor total y no así en donde ha habido una recuperación de trabajadores. Es decir, que no creo que vaya tanto por tema de empresa, centro de trabajo, que creo que con la recuperación de un trabajador es suficiente para pasar al ERTE de fuerza mayor parcial, sino de la modificación o no de las circunstancias fácticas que se dan respecto al momento en donde me lo autorizó la autoridad laboral. Es decir, respecto a ese expediente, si yo revivo relaciones, pues eso me va a reconvertir la situación en un ERTE de fuerza mayor parcial. Si se mantiene inalterado esa autorización y esas relaciones de trabajadores y no hay una reincorporación, entiendo que no. ¿Vale? Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. Aquí Susana, no puedo decir los apellidos porque no me aparecen, disculpad. Susana Pous Juglar pregunta, dice, tenemos un ERTE top desde el 20 de abril hasta el 20 de octubre, pero en las prestaciones de los trabajadores indica como fecha fin el 9 de junio. ¿Cómo podemos saber si el SEPE lo tiene bien registrado? Susana, nosotros entendemos que esto seguramente sea una cuestión de gestión que quien lo ha tramitado os pueda ayudar. Queremos decir, no sabemos las circunstancias concretas ni qué es lo que se ha comunicado. En principio, si la comunicación ha sido correcta, no debería haber problema, pero claro, no sabemos si ha habido algún baile de cifras de cara al SEPE, no sé.
Luis, ¿cómo lo ves? No, y lo importante del ERTE Top en cuanto a la medida y la aplicación de la misma, sin perjuicio de que se puedan realizar en caso de que hubiera habido alguna error de comunicación del Servicio Público de Empleo Estatal, es el acuerdo final. O sea, si el ERTE tiene una autorización, autoriza el acuerdo del ERTE Top a su aplicación hasta una fecha determinada, vamos a poder extender los efectos hasta esa fecha determinada, más allá de las cuestiones que se puedan subsanar ante los servicios ante el Servicio Público de Empleo Estatal. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta de Javier López Rubiales nos dice, buenos días. En el caso de las exoneraciones, cuando pasas a ERTE de fuerza mayor parcial, nos gustaría saber en qué momento tiene efecto los nuevos porcentajes de exoneración. Nuestro primer empleado se incorporó el 25 de mayo. Saludos. Pues con los datos que tenemos, si la primera desafectación fue el 25 de mayo y no han concurrido las causas, no hemos tenido actividad antes, entendemos, salvo que Luis entienda otra cosa, que la fuerza mayor parcial, su fecha de efecto sería el 25 de mayo, ¿no? Eso es, el momento de la recuperación. Según los propios criterios de la DGT, es recuperación y desafectación. Hasta ese momento, no. Eso es. La siguiente pregunta de Julio Cañamares nos pregunta, ¿existe incumplimiento del mantenimiento del empleo si la empresa opera una modificación sustancial de las condiciones o se lleva a cabo una movilidad geográfica de los artículos 40 o 41 del Estatuto y el trabajador pide la extinción de la relación laboral y la empresa acepta? Sí, este es uno de los puntos que hemos tratado. Vamos a ver. Es que esto no está resuelto y aquí hay dos planteamientos. Por parte del trabajador o por parte de la autoridad laboral se podría defender que no, porque la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea equipara este tipo de determinaciones a los despidos a los efectos de la superación de umbrales del artículo 51, pero por otro lado es verdad que hay un argumento, yo entiendo, bastante poderoso por parte de la empresa de decir lo siguiente, vamos a ver, en este tipo de supuestos la solicitud de terminación es a instancias del trabajador, no del empresario, y además la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, esas movilidades geográficas, se adoptan en un momento determinado precisamente para evitar el acudir a terminaciones o despidos, es decir, son medidas de flexibilidad interna que tienen como objetivo el precisamente no adoptar terminaciones de contrato de trabajo. Es una cosa que no está definida. Sobre esto la Dirección General de Trabajo no lo ha resuelto aún y es una materia candente que todavía es objeto de debate. Yo me inclino a pensar que es defendible el hecho de que no computen. ¿Por qué? Porque al final el sentido que tiene la norma es el hecho de que se adopten las medidas para mantener los puestos de trabajo. ¿Y qué hace la empresa? Pues si una empresa no puede soportar una carga salarial tan relevante como la que tenía en un momento inicial antes del ERTE, pues puede tener un sentido que adopte este tipo de medidas, ¿no? Entonces, yo entiendo que podría ser defendible que no compute, pero no está aclarado todavía este extremo. Veremos qué opinan los tribunales en el futuro sobre este tema. Muy bien, nos pregunta Amelia Graña Carrera nos dice, si la empresa saca a trabajadores, desafecta a trabajadores, pero los vuelve a afectar por el ERTE porque no tiene actividad, ¿qué exoneración aplicaría? Aquí la pregunta es si estaría en fuerza mayor, total o parcial, cuando ha habido una desafectación. Esto no queda aclarado ni mucho menos por parte de la DGT, pero yo entiendo que desde el momento en que hay desafectación, el ERTE de fuerza mayor total pasa a parcial, por la propia realidad de lo que dicen las resoluciones. Cuestión distinta es que por una situación imprevisible pues lo puedas volver a meter en el ERTE, etc. Pero a los efectos de la calificación del ERTE, una vez ya se produce la primera reincorporación, el ERTE de fuerza mayor total pasaría a ser parcial. Este es mi criterio. Muy bien, nos pregunta Susana Pou, ¿el registro de jornada puede ser manual con la firma de los trabajadores en cada jornada de trabajo? Pues de momento no se ha llegado a concretar una forma determinada de registro de jornada. La empresa puede establecer la que mejor considere, ¿no, Luis?
Sí, perfectamente. De hecho, ya se estaba haciendo de forma manual en muchas empresas, ¿no? Es verdad que ahora, precisamente en este contexto COVID, parece que se recomienda más, ¿no? Por temas quizás preventivos, el acudir a medios más digitales donde el trabajador no tenga que coger un boli, desde luego compartir el boli pues puede hacer riesgo de contagio para la salud, etc. Parece ser que quizás la tecnología y los medios digitales sean más adecuados en este contexto para evitar los contagios. Muy bien, siguiente pregunta de Marcos Climent. Nos dice, cuando se trata de conservar el empleo, ¿sería suficiente mantener el mismo número de empleados que poseía la empresa antes de empezar el ERTE? ¿O debemos conservar a los mismos empleados que entraron en el ERTE? Es decir, finalizar un contrato eventual y contratar a otra persona con contrato eventual para mantener el mismo número de empleados. Vamos a ver, sí, el mantenimiento del empleo. el mantenimiento del empleo no es que sean unos volúmenes o unos porcentajes, es que a quien no se debe despedir o extinguir son precisamente a los trabajadores que metimos en el ERTE. Es decir, que si una empresa hace despidos de trabajadores que no están afectadas por el ERTE, no incumplo la obligación de mantenimiento del empleo, pero sí lo incumplo si despido al que meto en el ERTE y contrato a otro en su sustitución. Sí. Otra cosa, porque el ejemplo que nos pone es de un trabajador temporal. Si, según lo que ya nos ha expuesto Liz, ese contrato temporal está bien terminado, eso sería otra cuestión. No incumpliríamos el mantenimiento del empleo si ese contrato temporal se ha extinguido bien, según sus causas, etc. Sí, efectivamente. La disposición adicional sexta, en el momento actual, establece que la finalización de un contrato temporal por el tiempo convenido o por la finalización de la obra o servicio no computa en cuanto al incumplimiento del mantenimiento del empleo. Ahora bien, si estamos hablando de un contrato que está en fraude de ley, que se acaba calificando la extinción como de un despido improcedente, eso sí conllevaría un incumplimiento de las obligaciones del mantenimiento del empleo. La siguiente pregunta nos dice, no me ha quedado claro si habiendo desafectado de un ERTE por fuerza mayor el 1 de mayo, los efectos del ERTE parcial son desde el 1 de mayo o desde el 13 de mayo. Pues esto nos lo ha aclarado con el boletín que tenemos ahora la Tesorería General de la Seguridad Social y nos dice que las desafectaciones que se apliquen o los ERTEs parciales que se apliquen del 1 al 13 de mayo tendrán acceso a las bonificaciones del ERTE por fuerza mayor parcial. Por tanto, la fecha de efectos será desde el 1 de mayo, en este caso. Ello según el boletín 12-2020 de la Tesorería General de la Seguridad Social. Vale, la siguiente cuestión... Sí, y ahí además, claro, el debate que se plantea o que es más prolijo es el tema de efectos para abril. Pues claro, ha habido empresas que ya desafectaban a trabajadores que han presentado sus boletines de cotización y que han tenido una exoneración de cuotas en abril, pero que sin embargo lo que nos está diciendo la DGT es, señores, si ustedes desafectaron en abril, su ERTE es parcial ya desde entonces. Entonces, claro, hay una de las consultas que se plantean por parte de las empresas a la DGT es qué fecha de efectos. Y lo que se dice por parte, no resolviendo el tema de abril de la DGT, es que se consulte con la Tesorería General de la Seguridad Social esta cuestión. Yo me inclino a pensar que realmente la fecha de efectos en ese tipo de supuestos efectivamente sería a partir del 1 de mayo por un criterio de seguridad jurídica, pero lo que no está resuelto es qué pasaría, o el gran debate es qué pasaría con aquella empresa que procedió a realizar desafectaciones no en el mes de mayo, sino en el mes de abril. Vale. En cuanto a la siguiente pregunta, de CIAR también nos dice si el 30 de junio finalizan en principio todos los ERTE por fuerza mayor parcial y estos no se convierten en ERTE top y automáticamente finalizan los efectos, ¿también hay que comunicar el fin a la autoridad laboral? Nosotros entendemos que habrá que comunicarlo, ¿no? En cualquier caso, en definitiva. No como una renuncia del ERTE. O sea, yo entiendo que habría un restablecimiento, sería una finalización del ERTE en sí mismo, porque ya ha expirado todos los tiempos propios del ERTE de fuerza mayor
Y lo que sí habría que comunicar es la finalización de ese ERTE, pero ojo, no, si queremos extender el ERTE y el Congreso llegará a aprobar una extensión, que lo hemos comentado en la disposición Claro. primera, quizás sea mejor esperar a ver cómo se aclara esta cuestión, ¿no? Porque una cosa es la renuncia que regula la norma, que es lo que comentábamos, cuando yo ya he ido reincorporando a todo el mundo, pues no voy a tener sine die y una autorización con la que pueda jugar. Tendré que renunciar en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos. Ahora bien, cuando la norma me obliga a que finalicen ya mis ERTEs de fuerza mayor, pues en los próximos días se tendrá que aclarar cómo se realizan todas estas gestiones respecto a la autoridad laboral, porque yo entiendo que una cosa es la renuncia y otra que me obliguen a que deje de desplegar sus efectos el ERTE de fuerza mayor. Vale, la siguiente pregunta nos dice, ¿puede la Inspección de Trabajo solicitar la UPN-IP en dispositivos personales que no sean de la empresa? Pues esta cuestión está en debate, todavía ni se puede realizar o no. En principio, según la Agencia de Protección de Datos, sí se puede, porque también era un debate, si realmente la Inspección de Trabajo, porque la UPN-IP es un dato personal. Entonces, si la Inspección de Trabajo lo podía solicitar. Aquí tenemos un criterio de la Agencia Española de Protección de Datos que decía que sí que se puede solicitar esta IP en caso de que sean medios de la empresa. Pero claro, todavía está abierto el debate, sobre todo por materia de protección de datos. En el caso a poder solicitarlo del trabajador, porque ahí entraríamos en conflicto con sus derechos fundamentales y su derecho a la intimidad. Entonces, no es una cuestión pacífica, pero también hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, la siguiente pregunta nos dice, salvaguarda del empleo. No sé si lo he entendido bien, el cómputo del mantenimiento del empleo solo afecta a los trabajadores que estarán en ERTE. Es decir, si tengo trabajadores que no se han visto afectados por el ERTE y tienen contratos temporales, si estos finalizan, ¿penalizarían? No sé si lo has entendido, Luis. Sí, no, perfectamente. Solamente a los que están afectados por el ERTE. Lo dice literalmente en la disposición adicional sexta. Y además, aunque estuvieran afectados por el ERTE, si es un contrato temporal ajustado a derecho que finaliza en la fecha o el tiempo convenido o porque ha finalizado la obra, tampoco se incumpliría en ese caso el mantenimiento del empleo. Vamos, que no. La siguiente nos dice, ¿qué pasa con los contratos temporales que tenían fecha fin prevista durante el tiempo que han estado en ERTE por fuerza mayor y que al estar en ERTE no hemos finalizado? Cuando termine el estado de alarma y termine el ERTE, ¿podemos dar de baja estos contratos sin que se considere no mantener los puestos durante estos 6 meses? Vale, vamos a ver. Aquí se pueden dar dos situaciones. Una situación que el ERTE de fuerza mayor hubiera sido a jornada a tiempo completo u otra que fuera a jornada a tiempo parcial. El artículo 5 del Real Decreto Ley lo que te establece básicamente es que hay una suspensión en el cómputo. Estamos hablando de jornada a tiempo completo. Por ejemplo, en circunstancias de la producción que tuviera 6 meses y se hubieran agotado 3 meses con anterioridad al ERTE. Pues esto conllevaría una suspensión de los plazos de tal manera en que al trabajador, una vez finalizara el ERTE, le quedarían 3 meses de prestación de servicio. Si por el contrario nos encontramos ante un ERTE que afecta parcialmente a la jornada, ahí entendemos que no se suspende el cómputo de plazos y que cuando finalizara ese contrato temporal se debería proceder a la extinción definitiva de su contrato de trabajo. Aquí Maite nos pregunta de nuevo, indica, disculpa que insista, entiendo entonces que el perímetro en el expediente que el perímetro es el expediente autorizado. Aquí nos dice, bueno, el caso de que tenía varios expedientes con diferentes fuerzas ERTE por fuerza mayor autorizada. Dice, entonces, ¿cómo juega el artículo 5A del Boletín Red que dice debe indicarse por código de cuenta de cotización?
Sí, ahí insisto yo, o sea, y lo hemos tenido en cuenta, y lo hemos debatido. Somos conscientes de que hacen referencia al código de cuenta de cotización, pero la norma no diferencia entre empresa, centro, y si nos atenemos al término estrictamente jurídico, porque los boletines red tienen mucho peligro y yo me inclinaría más por atender al tenor literal de lo que establece la DGT, que también es verdad que son informes que se dicen no vinculantes, es que es la recuperación respecto al ERTE que se vio autorizado. Insisto, yo creo que hacerlo por diferencia de códigos de cuenta de cotización tiene mucho riesgo, porque se puede entender que estamos aplicando un ERTE de fuerza mayor total en un centro y en otro no, cuando en realidad ya solamente con recuperar a un trabajador, según el criterio de la DGT, se ha pasado a un ERTE de fuerza mayor parcial. La siguiente pregunta de Marcos Climent nos dice, en nuestro caso tuvimos un ERTE de fuerza mayor con exoneración de cuotas hasta el 9 de abril y posteriormente un ERTE de top desde el 14 de abril hasta el 13 de julio. Entendemos que la condición de mantenimiento del empleo empieza a contar desde el 9 de abril, ¿verdad? Según esto dice, sí, el fuerza mayor termina el 9 de abril y el 14 de abril empezaron un top. Sí, salvo que hubiera habido reincorporaciones previas. Claro. Si hubiera habido reincorporaciones previas, sería la primera reincorporación la que tendríamos que tener en cuenta como días agudo del plazo de 6 meses. Muy bien, pues creo que ya no quedan más preguntas. Ya están todas vistas. En cualquier caso, si quedan cuestiones, creo que las podéis remitir a Integra y nos las hacen llegar. No, incluso, bueno, yo creo que Integra os hará llegar nuestra presentación, la que hemos hecho hoy, que los datos del despacho y vamos que nosotros cualquier cuestión o cualquier duda que nos queráis plantear o incluso llamarnos para charlar de estos temas que son sumamente interesantes, pues estaríamos encantados de charlar y con vosotros directamente y lo que podáis necesitar. Bueno, tenemos una última pregunta. Nos pregunta Alberto Carballedo. Primero, gracias por la iniciativa y a los ponentes por su calidad expositiva. Muchas gracias a vosotros, Alberto. Pregunta, antes del Real Decreto Ley 18/2020, la Autoridad Laboral, Oficio de Primeros de Mayo, y el Acuerdo de Diálogo Social contemplaban pasar de suspensión a reducción de jornada. ¿Qué pasará con ellas si el Real Decreto Ley entra en vigor el día 13, no antes? A ver, voy a volver a leer la pregunta. Antes del Real Decreto, no sé si tú lo has... Sí, creo haber entendido la pregunta. Vamos a ver. O sea, perdona, Carmen, vuelve a repetirla, que le voy a dar. Sí, dice, antes del Real Decreto Ley 18/2020, la Autoridad Laboral, Oficio de Primeros de Mayo y el Acuerdo de Diálogo Social contemplaban pasar de suspensión a reducción de jornada. ¿Qué pasará con ellas si el Real Decreto Ley entra en vigor el día 13, no antes? No, pero es que ahora también puedes pasar, o sea, o sea, quiero decir, es que no es una cuestión de jornada. O sea, anteriormente el ERTE de fuerza mayor era, no diferenciaba entre total o parcial, pero la diferencia entre total y parcial no es una cuestión de reducción de jornada, sino simplemente si había o no había recuperación de actividad. Si, por ejemplo, un ERTE de fuerza mayor lo era al 50% de la jornada, a partir del 13 de mayo sigue siendo un ERTE de fuerza mayor total, porque fue autorizado con ese 50% de la jornada. Y ahora incluso lo que establece la norma a la hora de recuperar para salvar cuantos más puestos de trabajo posible en la conversión del ERTE de fuerza mayor total a parcial es el rescate a través de jornadas parciales, incluso para poder rescatar a un mayor número de empleados en sí mismo y que estos puedan cobrar por lo menos una parte de su sueldo. Entonces, en sí, no creo que sea un problema tanto de la fecha de efectos, porque el ERTE de fuerza mayor, que afectaba a un porcentaje de la jornada, seguirá siendo un ERTE de fuerza mayor total. Cuestión distinta es que yo afectara a determinados trabajadores del ERTE de fuerza mayor total, recuperara determinados trabajadores de determinadas jornadas de esos trabajadores antes del 13 de mayo y ahí lo que dice la norma es que ya pasó a ser de fuerza mayor parcial desde el momento en que se produjo esa recuperación de jornadas o de trabajadores
previo al momento de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13 el día 13 de mayo. ¿Por qué? Porque al final es la recuperación de la actividad y la reactivación de las relaciones laborales lo que justifica que nos encontremos en un ERTE de fuerza mayor total o parcial. Vale. Por último, vale, una pregunta de ICIAR nos dice: ¿la Seguridad Social ha proporcionado un modelo de declaración responsable? No. La declaración responsable será una anotación en el código de cuenta de cotización. Es decir, aunque todavía no la podemos ver y es difícil imaginárnosla, en principio será como una casilla, ¿vale? Entonces no hay un modelo, no hay que completar en principio, será en la propia aplicación de la tesorería donde marquemos qué declaración responsable es a la que optamos, fuerza mayor total o fuerza mayor parcial. Por tanto, modelo de momento no hay y por la información que tenemos no va a haber, ¿vale? Porque en principio será tramitado de esta norma, de esta forma. Vale, bueno, tenemos un comentario de agradecimiento, muchas gracias a vosotros. Y bueno, nos comenta ICIAR, dice que le gustaría seguir recibiendo información de próximas jornadas que realicéis. Por supuesto, no hay ningún problema y nos deja aquí su correo electrónico. Pues encantados y estamos a vuestra disposición y bueno, que ha sido un placer estar con vosotros esta mañana. Muy bien, pues, muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias a ti, Ana. Un abrazo. Muchísimas gracias también a Integra por darnos la oportunidad luego de poder hacer una ponencia con ellos, que la verdad es que siempre es un placer. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ha sido un placer.